Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar una temática sugerida por Alberto Mejía, a quien le envío un cordial saludo. Alberto me pide trabajar los modales perfectos. Muy buena sugerencia esa, pero no solamente lo vamos a trabajar con modales perfectos, sino con los modales normales para que se pueda comprender mejor. Como son varias las clases de esto, vamos a hacer una pequeña lista de reproducción para que ustedes a su ritmo puedan trabajarla. Espero que les guste mucho, muchachos, y que puedan tomar nota de todo esto, ¿ok? Comenzaremos entonces, must versus must have. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Para hablar de un deber, obligación, para asumir algo. Este asumir algo tiene un asterisco acá porque se utiliza mucho con la parte de must have, de la que vamos a hablar dentro de muy poco. Estas son las estructuras en forma afirmativa que vamos a tener como base para realizar las oraciones siguientes. Entonces vamos a tomar nota de todo esto y lo que está en rojito es demasiado importante. Comenzaremos con esta. La estructura del must que vamos a trabajar será sujeto. Pacho, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es el que inicia la acción. Recuerde que sujeto inicia, objeto recibe. Pacho, ¿y dónde está el objeto? El objeto acá ya está en el complemento que podría estar o no. Eso ya depende del contexto como tal. Bien, entonces sujeto. Luego, ¿qué viene? El uso de must. No vamos a colocarle la S a este must. ¿Por qué? Porque es un verbo modal y los verbos modales no trabajan ese tipo de conjugaciones. Luego vamos a tener acá verbo base. ¿Cuál es el verbo base? Un verbo simplemente sin el to. Mire que acá en la estructura no vamos a tener el to más el verbo. ¿Listo? Simplemente el verbo base como lo vamos a mencionar ahorita. Y por último, complemento, y ahorita hablaremos de esa estructura. So we have this example. Alberto debe traer la comida. ¿Ustedes qué pueden entender ahí? Recuerden que el contexto, muchachos, es fundamental para comprender y utilizar cierto tipo de estructuras o de verbos. Normalmente acá podríamos entender varias cosas. Cuando decimos Alberto debe traer la comida, estamos hablando de un deber. Puede ser que Alberto ya tiene ese deber de traer la comida. Es una obligación que él tiene. Pero también podríamos estar hablando de asumir algo. Alberto debe traer la comida, debe ser que ya él viene con ella, ya debe traerla, ¿cierto? Ya viene con ella. Mire que el contexto va a ser fundamental. Aquí, ¿qué va a pasar entonces? Si yo voy a hacer esta oración, voy a seguir esta estructura. Entonces, ¿el sujeto es quién? ¿Quién es el que está iniciando la oración? Ahí estamos hablando de Alberto. So, the subject is Alberto, so I'm going to start with this name. Alberto. Alberto debe traer la comida. ¿Cómo digo ese debe? Estamos hablando de must. Aquí vamos a colocarlo. Bien, luego vamos a utilizar el verbo traer, que es el que vamos a trabajar con la forma base. ¿Cuál es la forma base? Muy buena pregunta. Vamos a utilizar esto. No sé si ustedes ya tienen esta tablita de verbos, pero les voy a dejar también la opción para que la descarguen. Miren, su forma base, el verbo es bring, bring. Luego tenemos el pasado, que es brought, y el pasado participio, brought. Bring, brought, brought. Pacho, ¿es que son iguales el pasado y el pasado participio? Sí, algunos coinciden. Es más, hay unos que son los tres iguales. Eso ya depende porque eso es un verbo irregular, ¿cierto? En los verbos regulares ya cambia un poco. Esta temática es más bien un nivel preintermedio, intermedio, así que tolerancia si de pronto no la comprenden muy bien. Entonces, ¿cuál es el verbo base que vamos a trabajar? Este que está acá, el verbo base de la columna o de la tabla de verbos que van a descargar es el de la primer columna, muchachos. En este caso estamos hablando del verbo bring, ¿ok? Bring. Este sería el que vamos a trabajar. Alberto must bring. Lo que les decía ahorita que no traía el to es porque no le vamos a colocar eso. Alberto must to bring. Esto es un error and it's not possible. It is not also possible to use this. No es esto posible. Alberto must. Le vamos a agregar la S porque es tercera persona, ya que es Alberto. No, esto no. Listo, así lo vamos a dejar. Alberto must bring. Y la comida es el complemento en este caso. We say here, the food. This is a very easy example. Muy fácil este ejemplo. Entonces, mire que estamos trabajando de esta forma. Quiero que miremos este ejercicio en la forma negativa. Algunos dirán, Pacho, es que no podemos colocar ese must en forma negativa. Yo también he escuchado mucho eso, muchachos, pero entonces, ¿qué pasa cuando sí lo encontramos? Sí se puede. Lo que pasa es que no es tan común porque se suele reemplazar un poco y ya les voy a mencionar de qué manera lo trabajamos. Entonces, para la negativa,
Mencionamos aquí también a Alberto, sí lo vamos a mencionar. Lo podríamos trabajar con el must y el not, must not. But you can put this into the short form like this, mustn't, okay? Must not or mustn't, mustn't, guys. Alberto no debe. Y luego, ¿qué viene? Traer la comida. We say here, bring the food. Tengan muy presente lo que les voy a contar a continuación. Cuando tú dices Alberto debe traer la comida es algo fuerte, algo realmente que se debe cumplir, ¿cierto? Tengan muy presente el grado digamos, de exigencia que maneja esta oración. En la parte negativa, ya cuando decimos Alberto no debe traer la comida, esto ya no es tan exigente, sino que pasa a un nivel de exigencia bajo, ¿sí? Básicamente con esto ya no estamos siendo tan fuertes en esa oración. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando nosotros queremos exigir esto, Alberto no debe traer la comida como una exigencia, algo fuerte, entonces no vamos a trabajar ninguno de estos dos, sino que vamos a trabajar ya es el verbo modal can, pero en su forma negativa. Alberto can't bring the food. Alberto no puede traer la comida. Entonces así ya con esto lo colocamos a un nivel exigente, ¿cierto? Algo que no puede suceder. En este caso ya saben que pueden trabajarlo en esta forma negativa y si tienen dudas en la página les voy a dejar una fuente para que vean por qué se puede trabajar en la parte negativa. Bien muchachos, en la parte interrogativa lo que vamos a hacer es mover ese must, vamos a cambiar de posición acá, que eso es una de las bondades de los verbos modales que son sus propios auxiliares, entonces se van a trabajar acá. Entonces comenzamos con esto, must Alberto, es lo único que estoy moviendo, must Alberto, mire que moví esto y el resto es la misma oración, must Alberto bring the food. Easy guys, muy fácil. And question mark because it's important to put this at the end. Must Alberto bring the food? ¿Debe Alberto traer la comida? Sí, es una pregunta que podríamos responder and that's why we have this answer. Posibles respuestas. Respuestas podríamos decir yes, estamos hablando de Alberto, puedes decir el mismo Alberto, o utilizar el pronombre sujeto que es este. Yes, he must. Or you can also say in a negative form, no, he what? He mustn't. ¿Ok? Ahí lo podrían colocar. Pues es que a mí me gusta hacerla un poco más larguita. Entonces, pues, si lo quieres más larguita, yes, he must bring the food. O no, he mustn't bring the food. It's up to you guys. Ya depende de ustedes. Y esto es solamente esta opción de hacerla con la parte de más. Vamos entonces a pasar a ese modal perfecto. Pero espero que hayan tomado nota de este lado. En el uso del modal perfecto, must have, ya vamos a tener una estructura diferente que es sujeto, must, luego have, verbo en pasado participio que es la tercera columna, que ya vamos a hacer el ejemplo también, y el complemento. Aquí hay algo que debe entenderse diferente. Mire el ejemplo de que Alberto debe traer la comida, es algo que sí debía pasar. Ahora, ¿qué pasa acá? Alberto debía o debió o debe haber traído la comida. Miren esas opciones que tenemos. Por eso es que a veces el español se hace un poco más complejo para enseñar por todas las variaciones que hay. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros cuando trabajamos los modales perfectos es porque estamos teniendo una conexión con el pasado. Es por eso que aquí esto puede tener una confusión en algunos estudiantes, porque muchas oraciones se dicen Alberto debía o debió traer la comida y uno a veces como que no sabe cómo relacionar esto. Ya les voy a explicar entonces cómo lo vamos a trabajar. Empezamos entonces con sujeto. El sujeto ya sabemos que es Alberto. So we say here Alberto. And then what? Must. This modal verb, guys. Must. ¿Cómo lo hacemos modal perfecto? Ya le vamos a aplicar ese have que tiene aquí. Alberto must have. Luego, ¿qué va a pasar? Luego tenemos que trabajar el verbo en pasado participio. Entonces, si traemos la listica de que ahorita, estos ejemplos de ahorita, el verbo traer, entonces tenemos bring, brought, brought.
La tercera columna es la que nos va a dar el pasado participio, el verbo en pasado participio, que casi siempre la terminación es ad oído. Entonces ahí estamos hablando de traído, ¿sí? Entonces mira, aquí lo tenemos. Pacho, pero es que aquí tenemos traer. Ya voy para allá. Esto tengan muy presente que siempre lo van a manejar con la tercera columna. Alberto must have brought, ok, brought. Y la comida, we say here, the food. Easy, guys. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando usted vea una oración como esta, Alberto debe haber traído la comida, usted la puede interpretar de varias formas. ¿De cuáles? Alberto debía traer la comida, Alberto debió traer la comida o Alberto debe haber traído la comida. Es más, usted la puede mezclar. Alberto debía haber traído la comida o Alberto debió haber traído la comida. Lo que hablamos del español que tiene tantas variaciones. Es por eso entonces que se puede volver confuso. Usted lo que necesita hacer es básicamente, si vas a hacer esto modal en pasado, debes trabajar el uso de have. ¿Por qué? Porque ese have es un modal perfecto y el modal perfecto da la conexión con el pasado. ¿Cómo la ven? Pacho, mucha información, ya vamos a ir practicando, pero es básicamente lo que necesito que ustedes vayan comprendiendo acá, muchachos. Vamos a hacer la negativa entonces, intenten hacerla primero. We say what? Alberto, Alberto, and then what? Mustn't, okay? Mustn't, and then what? Mustn't have what? Brought the food, okay? Brought the food. Así es que lo vamos a trabajar. ¿Qué dice ahí? Alberto no debió haber traído la comida o no debía, sí, yo puedo entenderlo así, no debía traer la comida, ¿sí? Es una opción que podríamos tener cuando estamos interpretando la oración negativa. So guys, try to do the interrogative form. Remember that we have to move this. Solamente vamos a mover el must, no el have. Ese have queda allí. Eso es simplemente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Must what? Alberto, and then what? Have. Esto va a quedar en la misma posición. Must Alberto have brought the food? Bien, así es que vamos a realizar esta pregunta, and this is a question, so we put the question mark at the end. Okay, so guys, the answer, very easy. Yes, he must. This is the same answer here. Yes, he must. Or no, he mustn't. Ya saben entonces que podríamos trabajarlo de estas formas. Bien, ¿cómo les parece esta parte? Espero que tomen nota de todo esto, de las estructuras, porque es muy importante. Vamos a hacer algunos ejercicios más, así que estaré con ustedes en unos segundos. Okay, I'll be back with you guys in a few seconds. Okay guys, now we're going to practice with these 4 exercises. Try to do them first and at the end you can compare your results. ¿Sí? Ya saben que pueden hacerlos primero para que comparen sus resultados y así sea mentalmente o forma escrita. Ya ustedes miran cuál es la mejor forma. Look at this number 1. No encuentro mis llaves, debí dejarlas, o la otra opción que podríamos manejar, debí haberlas dejado en la oficina. Try to do it. So in this case, it's very easy, this sentence number 1, no encuentro mis llaves, because we say here, I don't find, el verbo encontrar, my keys. Bien, entonces ya sabes que estamos utilizando esto porque es presente simple. Si tienes dudas con el auxiliar dudarás, esta es una clase que puedes trabajar. Bien, look at this. Debí dejarlas o haberlas dejado en la oficina. Ya eso nos está haciendo una conexión ¿con qué? Con el pasado. Y para eso entonces tenemos ¿cuál de los dos? Tenemos este must have, que lo que hace es el modal perfecto por la conexión que tiene en el pasado. Entonces, ¿cómo se dice debí? Debí dejarlas o haberlas dejado. Ya sabemos que tendríamos que trabajar con este must have aquí en esta parte. Bien. Pero muchachos, aquí dice pues debía haber, pero no se sabe quién. Y según la estructura que nosotros trabajamos, que tenemos apuntada, que acabamos de ver, necesitamos ¿qué tener acá? ¿Qué necesitamos? El sujeto. ¿Y cuál es el sujeto cuando yo digo debí dejarlas? El sujeto soy yo. Es por eso entonces que debo trabajarlo aquí. Sujeto, luego must, have, y luego ¿qué viene según esta estructura? Viene un verbo en pasado participio.
Si ustedes entonces miran la tablita de verbos, nos vamos a encontrar acá con el verbo leave en su forma base, ¿sí? En presente también, en pasado como left y en pasado participio como left. Ahí se repiten esas dos. Entonces sería de esta forma. Listo, algunos dirán, Pacho, pero es que es dejarlas, no dejar. Muy bien, para eso nos vamos a preocupar tanto por ese las que tiene acá. Porque después de este left, siguiendo la estructura, ya nosotros entonces manejamos la parte del complemento y acá cuando hablamos de dejarlas, ¿qué estamos dejando? Las llaves. Entonces aquí vamos a trabajar este them, que es un pronombre objeto, porque estamos hablando de ellas. ¿Quiénes son ellas? Las llaves. Algunos se preguntarán, Pacho, pero es que no es por llaves, por ser cosas, no se maneja it. No, en esta parte no se maneja cuando estamos hablando de cosas en plural. Tenemos que trabajarlo acá de esta forma. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos pronombre sujeto, que son los sujetos los que inician la acción, recordemos eso. Y acá tenemos los pronombres objeto, los objetos en este caso como them, que son los que reciben la acción. Bien. Si tienen dudas con esta temática, muchachos, clase recomendada para que sigan apoyando su proceso. Entonces yo debí haberlas dejado, ¿sí? Haberlas dejado. Estamos trabajando de las llaves. En la oficina podríamos decir at the office, si estamos especificando una parte, o si es dentro de la oficina, we say here in the office. Quedaría de esta forma entonces el ejercicio número 1. Espero que lo hayan hecho muy bien, muchachos, y vamos a pasar al número 2. Look at this one. Debemos mostrar el pasaporte en la recepción. ¿Quiénes lo deben mostrar? Nosotros. Mire que acá estamos omitiendo el sujeto, lo mismo que pasaba acá en español. Pero en inglés debemos manejarlo, se debe especificar. Acá tenemos alguna conexión con el pasado para utilizar must have. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? No tenemos nada de eso, entonces estamos hablando con ese más. Debemos, nuestra obligación, mostrar el pasaporte en la recepción. Entonces, cuando digo debemos, ¿de quién estamos hablando? De nosotros. We. ¿Cómo decimos entonces debemos? Must. Luego, ¿qué viene? Mostrar. Ya vamos a mirar nuestra lista de verbos y encontraríamos como show, la forma base, el pasado es showed, ¿sí? Y el pasado participio, shown. Algunas veces podemos encontrar el pasado participio como showed, pero es algo muy informal. La verdad que no es recomendable que lo trabajen en participio así, ¿sí? Sino como shown. Entonces aquí sería we must y estamos trabajando el verbo mostrar. ¿Y qué vamos a hacer entonces acá? Vamos a colocar esto, ¿cierto? Must to show. We must to show. ¿Correcto? No, muchachos, eso no es correcto. Recuerden lo que hablábamos en la primera parte, que no vamos a colocar este to porque eso no es infinitivo. Entonces, esto es un error muy común y por eso quiero hacer ese énfasis. No vamos a colocarlo acá, sino que después del modal vamos a colocar el verbo en su forma base. ¿Ok? El pasaporte en la recepción. We say what? The passport. En la recepción. At the reception, you can say that, or front desk. This is the other option that you have, and this is much more common, okay? Front desk. Así la vamos a encontrar. So, guys, I hope you did this sentence in a very good way. Bueno, antes de seguir con la número 3. Hay unas personas que dirían, bueno, Pacho, pero ¿cuál es la diferencia entre ese must y should? Porque should también es para decir debemos, sí. Lo que pasa es que must trabaja como un nivel más fuerte, ¿cierto? Es más obligatorio, el otro es más como un consejo. Comparen, por ejemplo, si utilizáramos should, que sería esto, lo voy a colocar por acá, should, que significa debería. Entonces deberíamos mostrar el pasaporte en la recepción, queda como una opción. Luego les aconsejo que lo muestre. Cambio acá, cuando trabajamos must, estamos ya dando esa obligación como tal. Bien, entonces ahí vamos con los ejercicios. Look at this number 3, guys. Debieron mostrar o debieron haber mostrado su pasaporte ayer. Analicen la oración. Estamos hablando en presente, pasado, ¿cómo la ven? ¿Hay relación en el pasado o no? Claro que sí. Con ese debieron haber mostrado ya estamos hablando del pasado. Y también tenemos este adverbio que es ayer. Entonces, ¿cuál es el que vamos a trabajar acá? ¿Must o must have? Which one? In this case is must have because this makes relationship with the past. Ahí está entonces la relación del pasado. Debieron mostrar quién es el pasaporte. Ustedes. So we're going to start with you. Entonces este es el pronombre sujeto que inicia la acción. Entonces, luego seguimos nuestra estructura que es must
have, y luego ¿qué viene? ¿Qué viene? Verbo en pasado participio, y estamos hablando del verbo mostrar, ¿sí? Pero recuerden que el participio tiene mucha tendencia a la parte de mostrado, pero así lo podríamos entender también. ¿Qué va a pasar entonces acá, muchachos? Que necesitamos nuestra listica de verbos para ir aprendiendo todo esto, y nuevamente el verbo mostrar. Showed the present, showed the past, and shown the past participle. Which one? ¿Cuál es el que vamos a necesitar? Tercer columna, ya sabemos ahí. Entonces simplemente lo vamos a colocar así. You must have shown su pasaporte ayer. Your passport yesterday. Very easy. Muy fácil esta oración. Bien, espero entonces que vamos bien hasta la número 13. Look at this number 4, guys. ¿Debió Anderson estudiar antes de su examen? Un saludo también para Anderson Payano, que ha estado también pegado del canal. Un saludo para ti y espero que tú, Anderson, y todos ustedes puedan hacer esta oración, esta pregunta que tenemos según las estructuras que vimos, y obviamente que puedan darle una respuesta. Lo pueden hacer también en los comentarios. Una pequeña tarea para ustedes utilizando el verbo estudiar, que es tan fácil, es un verbo regular. Bueno, muchachos, vamos a tomar nota de esto, por favor, hágale un capture, guarde ese video que sé que le va a servir mucho para ese proceso, que espero que lo compartan, y ya sabe que lo que vamos a hacer es practicar con algunos ejercicios extra que pueden descargar de acá. Bien, también los invito para que me sigan en las redes sociales, en Facebook con Francisco Ochoa Inglés Fácil, o también me pueden encontrar como Pacho Ochoa, @PachoOchoa en Instagram, okay? So my friends, don't forget to subscribe to my channel and to share this class with many other people. Bye bye.